Buenas, 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 ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a otra clase más de microelectrónica y microsoldadura. Ahí mientras se van sumando todos ustedes, voy acá preparando las cosas para la clase de hoy. Y mientras tanto, ahí lo que se van sumando, coméntenme si es la primera vez que me ven o si ya me conocen de alguna otra clase anterior. Para irlos conociendo, lo que sea, la primera vez que me ven, coméntenme un uno, así los conozco. Y los que ya me vieron de alguna otra clase anterior y ya vienen siguiendo, coméntenme un 2, así voy viendo quién es nuevo, quién ya me sigue de antes. Y sobre todo si hay alguien de la primer clase de cuando éramos dos personas y contando conmigo, comente original si alguien me ve desde la primer clase. Entonces, denme un segundo que preparo acá la clase de hoy. Mientras tanto, nuevamente, comenta uno si es la primera vez que me ves, comenta dos si ya me conocías antes. Antes que nada, vamos, listo. Nuevamente, para los que sea la primera vez que me ven, los que me conocen de antes ya me conocen, ya saben que podría estar haciendo esto que estoy haciendo ahora, que es preparar la clase antes de la clase, justamente no dentro de la clase, pero no sé, no puedo, no me sale, no es que no probé. Así que bueno, para el que no me conozca, me presento rapidito, denme un segundo que organizo todo este lindo quilombito de diapositivas de la clase de hoy. Eh, a ver, ojo, parece que me traicionó el Canva y me tiró todas las diapositivas así tipo, toma la primera, la tercera, la cuarta, la última, busca vos el orden. Menos mal que tengo el orden acá a mano. Así que bueno, me presento de rapidito, mi nombre es Franco Gutiérrez, soy técnico en microelectrónica y microsoldadura, tengo ya unos 5, casi 10 años de experiencia en lo que es el rubro, unos 10 en el rubro, unos 5 en lo que es diagnóstico y reparación de placas. Tuve la oportunidad y la suerte de certificarme internacionalmente con profesores reconocidos como Edgar Aguirre, Mauricio Cáceres, ¿quién más? Pobre los profesores, son los mejores del mundo y cuando llega el momento de presentarme que me capacite con los mejores del mundo, me olvido quiénes son, pobres, sí, menos mal que no se conectan en la clase, si no me van a querer matar. Y actualmente estoy trabajando en WordFix, donde llevamos más de 180 clientes por mayor a que tercericen sus reparaciones junto con nosotros, ¿bien? Entonces, los que no me conocían ya me conocen. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta clase? Lo que hacemos es que hace unos 3 años, casi 3 años, estoy dando clases completamente gratuitas todos los miércoles en Instagram, enseñando todo lo que aprendí en estos 5 años reparando placas, capacitándome internacionalmente con los mejores profesores del mundo, eh, reparando cientos de placas para clientes por mayor. Entonces, si es la primera vez que me ves, bienvenido. Si ya me seguías de antes, eh, recontra bienvenido a esta clase. ¿Qué vamos a ver en la clase de hoy? Hoy lo que vamos a estar viendo es una introducción a componentes SMD. Los que tuvieron la clase pasada, déjenme ordenar acá, vamos. Los que tuvieron la clase pasada saben que vimos esquemáticos, ¿bien? Y los que tuvieron la clase pasada vimos desde cero qué no era un esquemático, qué cosas sí era un esquemático, cómo se leen los componentes, vimos cómo leer uno, leímos uno en vivo, una masa la clase, o sea, por lo menos a lo que entendí, la entendieron, le gustó, que es lo que a mí me interesa, que la entiendan y se lleven algo positivo. Después de ahí le dije, bueno, en la clase que viene le voy a traer una clase sobre componentes SMD, porque una cosa es que sepas leer un esquemático y sepas lo que es encontrar un componente, qué valor tiene, todas esas cosas raras. Ahora, lo importante es que también sepan cómo funciona cada componente, cómo se ve, cómo se mide, para qué está en la placa, cuál es su función. Así que eso lo vamos a ver en la clase de hoy, ¿bien? Recuerden que al final de la clase hacemos una parte de preguntas y respuestas para todo aquel que quiera preguntar lo que sea, obviamente referido a la clase o algo que yo pueda responder. No me pregunten, che, tengo un iPhone 13 Pro que me acaba de ingresar, no sé qué tiene, ¿me decís qué tiene? No sé. Pero cualquier otra cosa que ustedes sientan que yo le pueda responder referido a la clase o incluso no referido a la clase, quédense al final a la parte de preguntas y respuestas que no tengo problema, les respondo todo. Antes de arrancar con la clase de componentes, coméntenme chicos del 0 al 10 cómo están ustedes en este tema. Puede ser un 0, puede ser que nunca hayas visto un componente SMD en tu vida, no sabes cómo son, cómo se llaman o cosas así. O puede ser un 10 que ya sabes, sos ingeniero en electrónica y conoces a la perfección los componentes. Obviamente no tengan vergüenza en comentar, si tiene que ser 0, que sea 0, si tiene que ser 10, que sea 10. A mí me sirve más que nada para saber, uno, qué lenguaje usar, digamos, si irme muy técnico o simplemente quedarme en lo simple. Y también para ver si realmente le va a servir la clase, porque no quiero traer un tema anticuadísimo, tipo que todo el mundo se sepa de memoria.
y que después no le termine sirviendo a ninguno de ustedes. ¿Bien? Entonces, ¿qué dicen? Cero. Bien, me gusta. O sea, si tienen que ser cero, no tengan vergüenza de que sea cero. El único capaz de pasar vergüenza en vivo soy yo. Y no es que no lo he hecho nunca. Así que ustedes están 100% seguros. Como yo, ahora, fíjense, estoy pasando vergüenza porque no sé dónde está la siguiente diapositiva. Entonces, vamos a arrancar con el temario nada más. Comenten 5 si quieren que arranquemos con la clase. Y acá les dejo la diapositiva de qué vamos a ver hoy. Ahora que dicen 7, 0, 0, 0, nunca vi un componente, muy bien. Ahora, ¿cómo va Conexo Servicio Técnico? Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Me distraigo con los comentarios, ven que soy el único que puede pasar algo. ¿Qué vamos a estar viendo hoy? Hoy vamos a estar viendo todo esto de acá, ¿bien? Todos estos componentes de acá, vamos a estar viendo qué son, para qué sirven, cómo se ven, para qué, o sea, cuál es la utilidad, cuál es el sentido solo en la placa. La idea es que no es que vengan y o sea, sea como la típica clase de electrónica que tenés que memorizar los componentes de, bueno, memorícense esto. 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8. No, es como, vamos a tratar de comprender cómo funciona. Me interesa que entiendan porque la resistencia, perdón, la electrónica es tan lógica que, por ejemplo, la resistencia se llama resistencia porque simplemente es una resistencia al paso de la corriente. Entonces le pusieron resistencia. Los capacitores son capacitores porque generan capacidad a la línea. Es como que todo tiene su lógica, ¿bien? No tiene sentido que le explique 2 horas de masterclass de física, química, cosas así, cuando en realidad son cosas muy simples. Así que los que estén muy en cero no se realmente es algo mega simple, así que hagan una cosa, saquen captura al temario de hoy. Voy a hacer un poco de tiempo. Saquen captura para qué. Pregúntense, estos componentes los conozco a la perfección, sé, tengo dudas, no sé. Pregúntense cómo están ahora mismo con el tema de esos componentes. Y al final de la clase, cuando termine la clase, salgan, vean la captura que sacaron de esto de acá y van a ver que ya lo que no entendían seguramente lo van a entender. Y lo que no entienden con la clase, pregunten, aprovechen al final, tienen todas las dudas que tengan, que yo les respondo. Ahora sí. No, me río porque me acaba de salir una notificación y me hizo acordar que tengo que cambiar la computadora y me río porque hoy me estaba fallando y hacía pantallas a la computadora, pobre de la computadora. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a estar viendo todo esto de acá y aparte de eso vamos a estar viendo qué son, cómo se miden y vamos a explicar su uso, todo de forma fácil y sin vueltas, ¿bien? Acuérdense de tomar nota de todo lo que quieran, saquen las capturas que quieran y llévense lo que quieran de la clase porque realmente la clase es más suya que mía. Yo por mí esta cosa ya la sé, traten de aprovecharlo lo más que puedan ustedes, ¿bien? Entonces, siguiendo la analogía de carrera que vimos en la clase de electrónica, donde lo primero que vimos era que partiendo de la base, la electrónica, partiendo de la base, para que vean lo fácil que es la electrónica, la electrónica se trata de electrones, por eso se llama electrónica. Oh, mira qué casualidad, ¿no? La electrónica se llama así porque es el arte de manipular a los electrones. Los electrones, en un segundo, los electrones son unos bichitos que dejan energía, son la electricidad que fluye por la placa, ¿no? El circuito electrónico, ¿no? O sea, el circuito de una placa, un circuito electrónico, es un circuito como si fuese un circuito de carreras, pero es un circuito electrónico. Pero fíjense cómo le ponen palabras lógicas y cero difíciles de entender para cosas que tienen sentido. Por ejemplo, ¿vos sabés lo que es un circuito de carrera? Bueno, si no sabés un circuito de carrera es esto, ¿bien? Y se llama un circuito. ¿Por qué? Porque ahí corren la gente que hace carreras. Ahora, al circuito por donde, o el lugar donde corren los electrones, también es un circuito, solamente que es un circuito electrónico, ¿bien? De ahí viene el nombre. Entonces, vamos a ir con la misma analogía, que un circuito electrónico es lo mismo que un circuito de una carrera, solamente que en vez de tener corredores de carrera, tenés electrones yendo por esa placa, ¿bien? Los componentes son ciertas cosas que van a estar en el obstáculo de los electrones, ¿bien? O sea, en el camino. Van a ser obstáculos, van a ser de impulso, pero todo se trata de manipular a los electrones. Quiero que se queden firmes con la idea que le dije en la clase de electrónica, que la electrónica es el arte de manipular a los electrones y que todos los componentes están hechos para manipular de cierta forma también a los electrones.
para hacerlos ir más rápido, más lento, según a mí me convenga, según el circuito que yo esté armando. ¿Bien? Entonces, ¿por qué componente vamos a arrancar? Lo que yo les decía, para que vean qué fácil que es la electrónica. El primer componente que vamos a ver es la resistencia. ¿Bien? Ahora, nunca has visto una resistencia, no tenés idea de qué trata la electrónica. A ver si tengo acá la diapositiva. Fíjense. Realmente la resistencia, que la resistencia es este componente de acá, se ve así, es como finito, negro. ¿Ven? Nunca vas a confundir una resistencia con otra cosa porque las resistencias se ven así y no es parecido a nada. O sea, es realmente así, tiene la mitad de tamaño que un componente normal. La resistencia es una es una negra enana, básicamente. Acuérdense de eso. Hablando de componentes, ¿no? Es una resistencia, entonces una resistencia que es de color negro y aparte es enanita. ¿Bien? Lo que hace la resistencia justamente es eso, es un obstáculo para los corredores. ¿Bien? Es lo mismo que tipo, imagínate que vos estás corriendo una carrera, ¿no? Y estás corriendo muy rápido y ya a alguien le molesta que estás corriendo muy rápido porque estás rompiendo la pista y no quieren que corra muy rápido. ¿Cómo haces para que dejen de ir tan rápido? Bueno, le metes un obstáculo, o sea, le clavas una resistencia acá. Esto de acá tranquilamente le podemos llamar resistencia, o sea, los corredores están corriendo lo más bien y le ponen algo al medio, ¿bien? ¿Para qué? Le genera una resistencia, tiene que ir, aunque sea un poquito más lento, ¿bien? Ahora, la resistencia justamente es, o casualidad, una resistencia al paso de los electrones. Si yo quiero que un circuito no se me queme y los electrones están a full y me están quemando la pista, le pongo una resistencia y les bajo un cambio, ¿bien? Es como que les pongo un tramo donde es más difícil de pasar. Es como los electrones cuando navegan, ¿no? Imagínense que navegan por la placa. La placa es de un material conductor. Cuando el material es conductor, los electrones fluyen como pez en el agua, ¿no? Ahora, si vos querés que los peces ponerle un freno o frenarlo lo máximo posible, en vez de agua, ponerle un tramo de cambiar el agua por dulce leche. A ver si los pescados pueden pasar por ahí, ¿no? Ah, ahora no pueden. ¿Por qué? Porque tienen más resistencia, ¿ven? Fíjense, una resistencia es simplemente una resistencia, o sea, es un componente que genera resistencia, ¿bien? Entonces, ahora, ¿para qué se usa? Se usa para reducir, denme un segundo que les voy a dejar acá la captura, la diapositiva, pero para que ustedes saquen captura. Se usa para reducir la cantidad de corriente que fluye a través del circuito, ¿bien? Puesto en un dibujito es como que el voltaje empuja la corriente, ¿bien? O sea, el voltaje podemos decir que empuja o atrae a la corriente, o sea, el voltaje hace que la corriente se mueva. Ahora, quiero bajarle un poco a la intensidad de la corriente, le pongo un poco de ohmios, ¿bien? Fíjense que ahí el sombrero dice OHM, que es ohms, ¿no? Es como la escala de la resistencia, ¿bien? Entonces, fíjense la cantidad de vueltas que uno puede dar para decir que la resistencia es, en fin, una resistencia al paso de los electrones. Y o casualidad se llama resistencia. Creo que queda claro, ¿no? O sea, no quiero decir más la palabra resistencia porque no quiero marearlos, pero es eso, o sea, querés que los electrones paren un poco, tenés que generarle un poco de resistencia. ¿Con qué componente les vas a generar un poco de resistencia? Con la resistencia. Es eso, ¿bien? Ahora, cosa que tienen que saber, ¿cómo se mide la resistencia? Tienen que saber que todos los componentes tienen obviamente su unidad particular de medición. Les pongo un ejemplo. Si vos vas a comprar una coca, te la van a vender en litros. ¿Bien? Esto lo veíamos en la clase pasada. Si vos compras una coca, te la venden en litros. Si compras carne, te la venden en kilos. Si compras, no sé, pan, te lo venden en tiras. Si compras, se entiende, ¿no? Ahora, si cargas nafta, también en litros. Es como que cada cosa tiene su unidad de medición. Bueno, los componentes que vamos a ver ahora también obviamente tienen su unidad de medición. La resistencia puede ser leve, que impide poco el paso de la corriente, o puede ser mucho, digo, es como que imponga tanta resistencia que no pase ni un solo electrón. Como el ejemplo que les ponía de meter pescados en dulce de leche, a ver si pueden nadar. ¿Bien? Entonces, es simplemente eso. La resistencia genera resistencia. Quédense con el que la resistencia genera resistencia. ¿Cómo se mide? La vamos a medir en escala de ohmios, guiándonos de un plano esquemático. ¿Bien?
Ya después les respondo todas las preguntas que tengan en los comentarios. Traten de anotarlas porque si no yo sé que ahora las leo y me pierdo y me olvido. Entonces, la resistencia se ve así, ¿bien? ¿Cómo se mide? En escala de ohmios. Sáquenle captura porque se van a tener que acordar. No saben usar multímetro o nunca usaron un multímetro o no saben cómo conectarlo, lo que sea. Seguramente la clase que viene les traigo una clasecita de multímetro. Si ustedes me ponen sí, o sea, no me pongan sí solamente por compromiso, fuera de joda, los que realmente sientan que les va a venir bien una clase de multímetro, comenten un sí, a ver tipo cuánta gente apoya la moción y de última, todas estas mediciones que vemos en los componentes de acá, la clase que viene les muestro en vivo cómo se mide con el multímetro. Ahora, si todo el mundo acá sabe medir con multímetro, no tendría mucho sentido, pero si mucha gente me dice sí, bueno, debemos de hacerlo, ¿bien? Ahí está, me sonó la alarma. Ahora sí, finalizamos con la resistencia, pasamos al siguiente componente. Pero fíjense que, cerrando la idea, la resistencia siempre fue una resistencia. Capaz que le puedo contar 2 millones de datos interesantes sobre la resistencia, pero es una resistencia al paso de los electrones. Ahora pasamos a los diodos, ¿bien? Entonces, fíjense, yo siempre la función de un diodo la explico con esta escena de los Simpsons. O sea, prestenle atención acá, ¿no? ¿Qué pasa con ese peaje? Fíjense, es como que alguien se da cuenta que tiene que ver un diodo con esta escena de los Simpsons, con esas púas. O sea que, ¿cuál creen ustedes que es la función de las púas? A ver si alguien se anima a decirme. Coméntenme, obviamente, sin miedo a equivocarse, porque, amigo, estoy enseñando electrónica con algo de los Simpsons. Más vergüenza que eso no puede haber. Ahora, no tengan vergüenza ustedes de comentar, a ver, tipo una teoría de para qué en realidad sirven las púas. Claro, fíjense, ¿qué haces, Ali? ¿Todo bien? DO2. Permite que la energía pase para un solo lado, ¿bien? Entonces, fíjense, ¿vieron estas púas? Estas púas de acá te dejan pasar hacia adelante y ahora querés pasar para atrás, te pinchan toda la rueda. Entonces, está complicado con lo que sale una cubierta por ahí. Mejor no pasa, paga el peaje y te sale más rentable. Entonces, fíjense, el diodo, ¿bien? Este componente de acá, el diodo, hace esto, ¿bien? Y tiene una rayita ahí donde te dice hacia qué sentido pasa y esto después actúa como una barrera. Esta línea te dice que el diodo te deja pasar la corriente de acá para allá, ¿bien? En ese sentido. Pero esto de acá es una pared que una vez pasaste para acá, no volves, ¿bien? Es como que no vas a volver. Entonces, ¿para qué me sirve a mí si yo quiero que la corriente vaya para allá, pero no quiero que se me vuelva? O puesto en un caso real, yo quiero cargar una batería, pero que cuando la dejo de cargar la corriente no se me vuelva a la placa, simplemente le voy a poner un diodo, ¿bien? Realmente un diodo es eso. O sea, quiero que vean por última vez la escena, pero ahora le puedo explicar 2 millones de cosas técnicas de ánodo, cátodo, no sé qué, pero realmente el diodo hace esto, ¿bien? El diodo te deja pasar en un sentido y te bloquea el paso del otro, y el sentido está indicado con una línea. Entonces, y por cierto, se ve así. O sea, es un componente tan particular que no lo vas a confundir con ningún otro. Ahora, qué manera de hablar por ahí, ¿no? Algunos otros datos sobre el diodo, bueno, les comento. Los diodos son componentes que tienen un ánodo y un cátodo, ¿bien? ¿Para qué sirve? Como vimos recién y como bien decían los chicos en el chat, solamente dejan pasar la corriente en un solo sentido. La salida es el cátodo, o sea, esta línea de acá. Y se identifica con una línea vertical. Obviamente depende de cómo lo ves, porque si lo ves así está horizontal, pero está vertical. Nuevamente, o sea, ¿qué es lo que significa en español todo este texto? Que dice que esto de acá te deja pasar la corriente hacia donde está la línea y que no deja que vuelva, ¿bien? Y ahora, es como un peaje, por eso le decía que también es como un peaje, porque para funcionar y para dejarte pasar hacia el otro lado, te tira che, ¿cómo arreglamos? Tengo familia, te dice, a ver cómo podemos hacer. Tipo, te pide un poquito de plata, es como la caminera. Entonces, te deja pasar, pero tirarle ahí unos pedacitos. Entonces, lo que dice acá es que deja pasar en un solo sentido y consume una cantidad de energía para dejar pasar a los electrones, ¿bien? Tipo, ¿querés pasar por acá? Págame. Es como un peaje, ¿bien? Es como un peaje, es eso, ¿bien? El diodo de un peaje, ¿se entiende? Ahora, ¿cómo se mide?
Bueno, los diodos, adivinen cómo se miden los diodos. Trrr, en escala de diodo. Denme un segundo que quiero dejarles acá para que puedan sacar captura. A ver, el editor de estas diapositivas, o sea, no tengo editor, lo hice yo, pero la aplicación me tiró tipo la mitad de las imágenes y todo desparramado. Acá, lo encontré. ¿Cómo se mide el diodo? Bueno, adivinen. Oh, qué casualidad. En escala de diodo. Ahora, buscando su caída de tensión. Fíjense que justamente los dos chicos que comentaron, uno puso en función de diodo y el otro puso en la caída de tensión. Y justamente es eso, o sea, lo medimos en escala de diodo y buscamos su caída de tensión, ¿bien? Y esto es importante, solamente tiene que dar valor en un sentido. Nuevamente, no usaste nunca el multímetro, nunca hiciste mediciones o lo que sea, la clase que viene, si ustedes comentan sí, comenten ahora de vuelta porque no vi recién, perdón. Comenten sí ahora si quieren una clase de multímetro donde les explico todas estas mediciones. Ahora no tengo placa ni cosa y no es la clase de multímetro, me interesa más que entiendan todo esto. Pero, sí, ahí está. Bueno, si hay gente que la clase que viene seguramente le hago la clase de multímetro. ¿Cómo se mide el diodo? Bueno, el diodo se mide en escala de diodo, o sea, pones el multímetro en función para medir un diodo, justamente, y lo que vas a buscar es la caída de tensión. ¿Cómo hace el multímetro para medir la caída de tensión? Muy simple. Imaginemos que este de acá es un diodo, ¿no? Y la corriente pasa hacia esta parte más grande, ¿no? Entonces yo tengo que poner la punta roja acá, voy a poner la punta negra acá, y el multímetro me tiene que dar un valor. ¿Qué valor es el que me da el multímetro? Bueno, el valor que me va a dar va a ser justamente la caída de tensión. ¿Qué es la caída de tensión? Bueno, la caída de voltaje es como yo acá le voy a meter 1.8 voltios y voy a ver cuánto llega hasta el otro lado. Acá meto 1.8 voltios, acá llegan 1.7, entonces hago una simple resta y sé cuánto se me cayó el voltaje, cuánto se cayó la tensión. Eso de ahí, muchachos, es la famosa caída de tensión. Es cuánta plata te pidió el diodo para dejar pasar la corriente, simplemente eso. El multímetro es tan inteligente como cualquier nene de primaria y sabe sumar y restar. Entonces, le mete 1.8 voltios, del otro lado se fija cuánto le llega y hace la resta y te dice. Ahora, el tema es que el diodo tiene que dar valor en un solo lado y cuando invertís las puntas, cuando el multímetro quiera pasar el voltaje, la barrera esté al medio y del otro lado no llegue. Entonces el multímetro no va a marcar nada. ¿Qué significa? Que para medir un diodo tenés que ponerlo en función de diodo y tenés que ver que te dé valor en un sentido y cuando inviertas las puntas, ¿bien? Justamente rojo y negro. Y cuando inviertas las puntas no te dé valor en el otro sentido. Es tan simple como eso. Si quieren después le hago la clase de multímetro. Resistencia quedó clarísimo, ¿no? Diodo, tengo entendido que quedó claro. O sea, acuérdense del dibujito de los Simpsons. Si vienen bien, comenten un 5 y todas las preguntas que vayan teniendo, anótenlas, pero no ahora en la cajita de comentarios porque me voy a distraer y yo me conozco. Anótenlas en un cuadernito y al final me bombardean con todas las preguntas y nos quedamos ahí un tiempito más hasta que respondamos todo. Ahora vamos a pasar a la parte de las bobinas, que son el componente que sigue, ¿bien? Las bobinas son una especie... ¿Le metes voltaje con la fuente para medir? No, simplemente cuando ponen el multímetro en escala de diodo, el multímetro usa la pila, o sea, la energía de la pila para meterle voltaje. Entonces, no es que tienen que inyectarle voltaje a un diodo y sacar cuentas, simplemente se hace tomador de petizas afines. ¿Qué significa eso? Ya lo voy a tener que googlear. Tomador. Mira lo que me haces hacer. Petizas albinas. Y le voy a preguntar a ChatGPT qué puede significar. No me sale nada. Anda a saber qué significa. Perdón, me distraigo. ¿Ven que me distraigo? Volvemos. Les decía que no se inyecta tensión y tienen que sacar cuenta, simplemente se hace todo automático con el multímetro. Ahora, pasamos ahora hacia la bobina. La bobina es un componente que es muy simple de entender, o sea, es muy simple el funcionamiento, se lo voy a explicar de la forma más sencilla para que todo el mundo la entienda, pero a la vez es uno de los que a mí personalmente más me costó entender porque no me lo creía. Para que ustedes tengan una idea,
Una bobina es simplemente esto de acá, ¿bien? Les pongo una bobina abierta, donde se ve cómo es por dentro, para que vean lo simple que es este componente. Realmente este componente llamado bobina es un bobinado. O sea, ¿saben lo que es por definición una bobina? O sea, me refiero a la palabra bobina. Bobina, definición. Eh, Fíjense, la palabra bobina significa cilindro de hilo arrollado en algo más. O sea, es como una bobina por definición, es un hilo enrollado en alguna otra cosa. Por ejemplo, si ustedes van a comprar para tejer, o sea, lana para tejer, vienen las bobinas de hilo. ¿Por qué se le dice bobina? Porque es un hilo enrollado en un núcleo de cartón, ¿bien? Es básicamente eso, es una bobina. Cualquier tipo de hilo que lo enrolles en cualquier otro tipo de material es una bobina. Por ejemplo, si yo agarro un cable y lo enrollo en el medio de esto de acá se llama bobina. O sea, cualquier cosa así, tipo cable, hilo, bobina, hilo, lo que sea, lana, cualquier cosa de esta forma, que enrolles en otra cosa, es una bobina. A mí me sorprende porque realmente este componente es tipo superpoder para los electrones y realmente consta es una bobina, o sea, es un núcleo, a ver, ¿cómo decirlo? Es un hilo de cobre, ¿bien? Es un hilo de cobre, imagínense que este es un hilo de cobre, enrollado alrededor de un núcleo metálico. Esa simple boludez le da un superpoder impresionante a la placa. Es capaz de agarrar 4 voltios, switcharlo, convertirlos en no sé cuánta corriente o darle más voltaje. Tipo, es algo tipo mágico. Es como, ¿vieron los autitos de los jueguitos de carreras? Tipo Need for Speed cuando pasas por una parte que te acelera la velocidad. Bueno, una bobina justamente hace eso con los electrones. Ahora, ¿cómo es realmente que funciona una bobina? Es muy simple. Primero que nada, como les decía, una bobina consiste en un alambre enrollado alrededor de un núcleo metálico. Voy a dejar acá para que saquen captura y puedan estudiar en caso de que quieran. Acá está. Como les digo, bobinas consiste en un alambre enrollado alrededor de un núcleo metálico. ¿Qué pasa? Cuando los electrones pasan a través de la bobina, se acumula energía en forma de campo magnético. Ahora les explico bien esto. Y ese campo magnético, cuando lo dejamos de alimentar, se transforma en voltaje. Es como muy mágico, muy místico. Es como, ¿cómo se le llama eso cuando un hombre se transforma en un mono? La metamorfosis, ¿no era? Es algo así, es como que vos agarras un hilo de cobre, ¿no? Así. Es como agarras un hilo de cobre. Es un hilo de cobre que tranquilamente lo podés vender en el chatarrero, que no tiene ningún superpoder mágico. Agarra un pedazo de lata, tipo algo que también lo podés vender al chatarrero y no tiene ningún poder mágico. Ah, pero esta cosa la enrollas en esta cosa y resulta que ahora cuando la alimentas desde acá, tipo le conectas la fuente así, positivo y negativo, tipo vos lo alimentas y acá cuando la corriente pasa y le da vueltas a esto, se genera un campo magnético, tipo empieza a haber energía por toda esta parte. ¿Qué pasa con eso? Yo alimento la bobina, ¿no? La corriente fluye, tipo entra por este lado, pasa todo, da vuelta, 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 vuelta y sale por este lado. Alimento así, así sería. Alimento así y ahora tengo un campo magnético invisible. Tal así que si yo acerco algo metálico, se va a pegar porque literalmente tiene un campo magnético. Cuando yo lo deje de alimentar, todo ese campo magnético va a colapsar y se va a transformar en voltaje, ¿bien? Y va a haber un pico de voltaje. ¿Qué significa un pico? Que si fuese así y se mantiene, tendría esta forma. El chango, ¿eh? Ahí le avisamos que... ¿Quién es? Oh, eh, ¿Qué les decía? Es como que alimentan, se crea un campo magnético y ese campo magnético después colapsa y se transforma en voltaje, ¿bien? Es tan mágico que sucede eso y es como que le mete un boost, es como una inyección de energía al circuito, ¿bien?
Sí, me parece que se trabó porque se pusieron a llamarme. Ahora, ¿cómo es que se miden las bobinas? Antes de pasar a cómo se miden, si me escuchan bien y me ven bien y no se ven tildado, comenten un 3. ¿Bien? Comenten 3 si... Sí, se cortó el audio un ratito. Y ahora se ve bien y se escucha bien de vuelta. No sé quién se puso a llamarme y cosas. Bueno, si comentan 3, yo ya sé que se escucha bien y seguimos. Pero en resumen, la parte... Perfecto. Las bobinas, ¿cómo se miden? Bueno, a ver, pensemos. O sea, pensemos cómo se mide una bobina. Si yo sé que una bobina es un hilo enrollado que parte de acá y el mismo hilo le da vuelta y sale por acá, una buena forma de medir las bobinas es la continuidad, ¿bien? Yo agarro el multímetro, lo pongo en modo de continuidad y yo tengo que ver que haya continuidad. ¿Por qué? Porque si la bobina se quema, lo que va a pasar es que se va a cortar. En alguna parte de acá se va a cortar, ¿bien? Entonces, cuando yo venga y mide continuidad, mudo, tipo, va a quedar mudo. Entonces, lo que yo puedo hacer es eso. Ahora, a ver, se lo dice acá, dice, para aumentar el voltaje se alimentan, se deja de alimentar, acá. Otra forma de verificar es que con el multímetro tenga continuidad. Ahora, ¿qué pasa? Si esta bobina, no, imagínense esta bobina, es este cable, ¿bien? Que da muchas vueltas, pero entre vueltas no se toca, porque la idea es que dé vueltas, no que pase de derecho. Imagínense que se quema, ¿no? Se quema, se corta, el cable se corta, pero después hay tanto calor que se funde. Tipo, todo esto acá se transforma en un solo bloque, así. Tipo, se transforma en un solo cable. ¿Qué pasa? La bobina deja de ser una bobina para convertirse en un simple puente, ¿bien? Pero ¿qué pasa? La bobina dejó de ser bobina, se convirtió en un puente, pero si yo lo mido con el multímetro, ¿qué pasa? Me va a hacer pip y me va a dar continuidad, ¿bien? Entonces tengan en cuenta que la forma más simple de medir una bobina va a ser en continuidad, ¿bien? Que tenga continuidad. Pero tenés que tener en cuenta de que no siempre que tenga continuidad va a estar sana. Ahora, capaz que te preguntes, che, ¿y para qué lo voy a medir en continuidad si es una cagada esa medición? Bueno, eso es, o eso me pregunté yo. Bueno, resulta que si vos vas y medís una bobina y no te da continuidad, perfecto, ya sabes que no funciona y la tenés que cambiar sí o sí, porque está cortada por dentro. Ahora, vos vas, la medís y te da continuidad, bueno, ahí no estamos seguros, es como que quizá, tipo, tiene continuidad, pero ¿cómo sé yo que está funcionando? Bueno, para ver si funciona, tienen que gastarse como no sé cuántos millones de pesos en esta cosa que fíjense cómo junta tierra, o sea, puedo escribir el nombre acá, o sea, tienen que gastarse plata en esta cosa que sirve para tirar facha en la foto solamente, para que ustedes digan, mira, curso para no sé qué, y tira facha, no, pero este de acá no sirve para nada, tipo, si está así es porque no lo uso nunca. Entonces, ¿a qué voy con esto? Les quiero tirar un par de años de experiencia en estos segunditos. Bobinas, si no tiene continuidad, está rota, la cambias. Si tiene continuidad, la obvias, empezás a medir lo que sigue. Ahora, ¿tenés dudas de si la bobina es el problema? Cámbiala, cámbiala, o sea, no te vas a gastar 2 millones de pesos en un osciloscopio, cuando en realidad puedes ir, cambiarla como si fuese un micrófono y te sacas la duda y listo, y le pones una bobina que funcione. ¿Por qué? Porque si no tendrías que ponerte a ver el switcheo de la bobina con el osciloscopio, no sé qué. Y en realidad capaz que al final sí la tenés que cambiar y la cambias y listo. O sea, les quiero ahorrar toda esa plata en osciloscopio. Ahora, bien, eso fue con respecto a las bobinas. Ahora vamos a pasar a la parte de capacitor, ¿bien? La parte de capacitor es mucho más fácil, fíjense. Realmente esto acá se los puedo explicar con esta analogía muy simple. Los capacitores son estos componentes de acá que cuando ustedes abren para ver una placa, lo primero que van a ver va a ser un componente como este, ¿bien? Ahora imagínense si yo tapo esta canilla de acá, así, imagínense. ¿Para qué sirve un capacitor? Se lo voy a explicar con algo que todo el mundo lo va a poder entender. Si yo tengo una canilla en mi casa, ¿no? Y resulta que yo quiero abrirla a la canilla y que por acá salga un flujo de agua constante, digamos, todo el tiempo. Que yo abro agua y que salga y que no se corte ni por un segundo. Yo necesito
un flujo de agua constante. Porque si se frena por un segundo, se acaba el mundo. Imagínense, es como que, che, tenés que abrir la canilla y no se tiene que frenar por nada en el mundo. Ahora, resulta que la canilla está fallando, entonces cada tanto tiene un microcorte. Es como que... déjenme un segundo que acomodo acá. Es como que va a abrir la canilla, da agua 10 minutos y después por un minuto se corta. Pierde la presión y vuelve a salir. Y después sigue saliendo bien y después se vuelve a cortar. ¿Bien? Y es como que eso a vos no te sirve. Entonces, ¿qué podemos hacer? Ahora, fíjense, simplemente le agregamos un globo acá, ¿bien? A la canilla. ¿Qué va a pasar ahora? Cuando yo abra la canilla, lo primero que va a pasar es que el globo este se va a llenar de agua, ¿ven? Entonces se va a cargar, así, y el globo se llena de agua. Ahora, una vez el globo se llenó, el agua va a seguir su flujo normal y va a empezar a salir por acá. Ahora, ¿para qué yo quiero ponerle un globo a la canilla y cuál es la ventaja o cómo voy a solucionar yo el problema de los cortes en el agua? Bueno, cuando haya un corte o por más que yo cierre la canilla, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a desinflar el globo y el globo va a soltar el agua y va a seguir saliendo por acá. Entonces, ¿qué significa? Si yo agarro y le meto un globo a la canilla de agua, por más que lo cierre, va a seguir saliendo. Entonces, si el agua sale, llena el globo, ¿no? Y en algún punto se corta por algunos segundos, en realidad el flujo de agua va a seguir saliendo de forma constante. ¿Bien? Entonces, eso de ahí es justamente lo que hace un capacitor. Un capacitor lo que hace es acumula energía. Cuando la placa se alimenta, todos los capacitores se cargan, se inflan, bien, como un globo. Y después, cuando a la placa se cae un poco la tensión, se libera la energía de todos los capacitores. Entonces mantienen el circuito estable. No sé quién es el crack, el chat, el genio, el ídolo que se le ocurrió a este sistema, tipo como un globo, así como un globo y una canilla, pero es muy simple porque no es que los capacitores están programados o que tienen alguna especie de inteligencia, simplemente así como por mera física y presión, cuando vos abras la canilla, el globo se carga y cuando la cierres se empieza a desinflar, simplemente por mera física, igual los capacitores cuando tienen más voltaje de lo que tiene la línea, se estabilizan, es como que le pasa voltaje para que se estabilice y siempre se mantiene igual. ¿Bien? Hasta acá. ¿Entendieron este ejemplo? Tipo, ¿se entiende? Comenten un 3. Si se entiende bien, comenten un 3. Y les pongo acá. Como les digo, los capacitores tienen la función de almacenar energía. O sea, les podemos decir como que atrapan electrones. Obviamente, si hay alguien que trabaje en la NASA como ingeniero mega electrónico, me va a decir, che, esa no es la definición correcta. Obviamente, no me interesa la definición correcta. De hecho, no puede succionar más la definición correcta. Pero lo que yo quiero que entiendan es que estos capacitores acumulan energía. Acá, ¿bien? Ahora, yo lo puedo conectar en paralelo o en serie. Si yo los conecto en paralelo, van a actuar como si fuese una pequeña batería o como si fuese el globo que yo les mostraba en una línea, y cuando la tensión se caiga, lo que va a pasar es que va a soltar un poco de voltaje y la tensión se estabiliza. ¿Bien? Eso es cuando yo los conecto en paralelo. ¿Bien? Yo lo voy a conectar en paralelo, van a actuar como baterías, pequeñitas baterías en la placa, que se cargan de voltaje, y si la placa se le cae el voltaje, va a tomar la energía de los capacitores. Entonces, ¿qué hacen los capacitores? Le dan una capacidad extra a la línea y la mantienen estable. ¿Bien? Ahora, imagínense que yo no quiero que un capacitor me sirva para almacenar energía. Yo quiero que me filtre o me limpie una línea, ¿no? O sea, yo tengo una línea con corriente y yo quiero que pase el voltaje limpio sin electrones, entonces, sin corriente. Entonces, si yo lo conecto en serie, se usa también como filtro. Se usa acá, como dice, para filtrar corriente en una línea y que solamente quede el voltaje. Entonces, imagínense, ¿no? Yo tengo una línea acá, tengo una línea. Y yo conecto un capacitor en paralelo, o sea, una punta positiva y la otra punta a tierra. Justamente así como está ahora. Punta positiva a la línea, punta a tierra acá. Está en paralelo. Lo que va a pasar es que este capacitor se carga y cuando la línea se caiga la tensión va a soltar energía. Igual que el globo con el agua.
Ahora, si yo este capacitor lo conecto en serie, ¿qué significa en serie? Significa esto, que yo tengo una línea positiva de este lado, le pongo el capacitor así, y la otra punta está conectado a la línea que le sigue, ¿bien? Está en serie, digamos, está entrometido entre dos líneas. Entonces, si yo lo conecto en serie, lo que va a pasar es que cuando pase el voltaje por acá, todos los electrones se van a quedar atrapados en esta jaula y va a seguir solamente el voltaje. Y esto de acá es muy útil para que cuando yo tengo una línea de datos que es muy finita y no quiero que se queme, le meto un capacitor en serie y filtra la línea, ¿bien? Al principio pasa con corriente para que sea rápido, pero después se filtra para justamente para eso, para no quemar la línea, ¿bien? Entonces queda una señal, se alcanza a ver una señal, pero limpia de electrones. Ahora, en resumen, sirve para almacenar energía, ¿bien? Yo puedo almacenar energía y que me dé un poquito más de capacidad, que si la línea se cae un poquito la tensión que me la suba, o puedo directamente usarlo como una jaula de electrones, tipo, pasaste por acá, acá te quedas nomás, te atrapé y fuiste, y no salí más de acá. Es básicamente esos dos usos, ¿bien? Ahora, ¿cómo se miden los capacitores? Bueno, este es un tema interesante. Le voy a decir dos formas. Debe ser la forma correcta, políticamente correcta de la cual yo tengo para medir capacitores, que es midiendo su capacitancia en faradios utilizando un multímetro. Es como a ver, por definición les tengo que decir que los capacitores tenés que medirlo en faradios o microfaradios o lo que sea, usando un esquemático y con el multímetro en función de capacitancia y todo el tema. Ahora, ¿quieren que les diga la experiencia real de un técnico que repara placas todo el tiempo? Nunca en la vida tuve que medir un capacitor en faradios. Tipo, ¿qué pasa? Cuando un capacitor se quema, no es que, no sé, tiene que dar 0,3 y te da 0,2 y uy, es como un ligero cambio. Simplemente si el capacitor se quema, te da 0, ¿bien? Es como que un capacitor no tiene que tener continuidad entre sus puntos, ¿bien? Un capacitor tiene que ser algo como esto. Tiene un polo a la parte positiva, tiene otro polo a la parte negativa, pero fíjense que no se están tocando las puntas, ¿ven? Hay un vacío, todo por acá hay un vacío. Cuando un capacitor se quiebra o se sobrecalienta o se daña, lo que pasa es que se empieza a tocar, así. Entonces, ¿qué pasa? La pata que está a la línea positiva se toca con la pata que está en la línea negativa y eso genera un cortocircuito, ¿bien? Entonces, realmente quieren saber rápido si un capacitor está dañado, mídanlo en continuidad, ¿bien? Contrario a las bobinas, vieron que las bobinas tienen que tener continuidad porque es un alambre enrollado. Bueno, un capacitor son como dos placas aisladas, no tienen que tener continuidad para nada. Entonces, quieren saber si un capacitor está dañado, no se pongan a buscar un esquemático, faradio, todo ese tipo de cosas. Pongan el multímetro en modo continuidad, fíjense si tiene continuidad en ambos extremos, todo esto obviamente con el capacitor por fuera de la placa, y eso, y fíjense si el capacitor tiene continuidad. Si vos encontrás que medís el capacitor y te marca continuidad de ambos lados, es porque ese capacitor está dañado, ¿bien? Ya les voy a enseñar una técnica más rápida que es simplemente inyectas voltaje y el capacitor que esté dañado se marca, se calienta y derrite el rosin. Pero acuérdense de eso, si bien van a escuchar en alguna clase técnica, teórica, de los faradios, de que el capacitor se mide en faradios, acuérdense que lo que tienen que ver es que un capacitor no tiene que tener continuidad. Si tiene continuidad, está dañado. Entonces, ¿cómo se mide? Tapemos acá, en continuidad. O sea, agarre el multímetro, fíjate que no tenga continuidad y listo. ¿Bien? ¿No se puede medir soldado? No, porque si la línea está en corto, eso ya después le voy a explicar en otra clase de electrónica, pero el capacitor está atado a toda la línea, ¿bien? Entonces, si el capacitor se pone en corto a tierra, toda la línea se va a poner a tierra, digamos, toda la línea va a marcar continuidad a tierra. Entonces, cualquier capacitor que vos midas en esa línea, te va a marcar continuidad. Y alguien que recién empieza va a pensar, este está en corto, este está en corto, este también, todos, este también, todos voy a tener que sacar todos y cambiar todos. Y me pasó una vez con un alumno que
Pobre. Y eso que le había explicado esto el día anterior, no sé si no me escuchó o venía medio... Pasa que justamente había tenido otro problema, que le habían estafado, no sé qué. Y bueno, al otro día tuvo un corto en una placa, encontró la línea en corto, y cuando encuentra la línea en corto, empezó a medir todos los capacitores así, uno tras otro. Y cuando vio que todos los capacitores estaban en corto, empezó a sacar uno por uno en una placa de un 7 Plus. ¿Qué pasó? Que la placa terminó, pero imagínense todos los capacitores de una línea que son como 40, uno por uno se lo sacó porque ¿cuál fue el error? Haber medido el capacitor soldado. ¿Bien? Ahora, acuérdense, todas las dudas que tengan, cualquier cosa que me pase por alto, cualquier cosa que quieran sacarse la duda, anótenla y ahora en un ratito vamos a la parte de preguntas y respuestas. Pasemos al anteúltimo o al penúltimo componente que son simplemente los filtros. ¿Bien? Los filtros, que son estos muñequitos que están acá, simplemente, déjenme ver que quiero poner la diapositiva correcta porque me está... acá está. Los filtros, muchachos, los filtros son componentes negritos, ¿bien? Son componentes negritos que parecen como si fuese un capacitor, pero tiene un color como si fuese color negro pintado a lápiz, ¿bien? ¿Vieron cuando coloreas color negro pero es medio grisáceo porque está pintado con lápiz? Bueno, si ustedes ven un componente que parece un capacitor pero es color negro, no es una resistencia sino que es un filtro. ¿Cómo diferencias un filtro de una resistencia? Porque los filtros son como más gorditos, es como son altos, son como cuadraditos. En cambio la resistencia es chata, es bajita, es chata. Y aparte es más puntuda, es muy cuadrada. Entonces, acá los filtros, tanto tiempo Jairo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Acá los filtros simplemente se los voy a poner en comparación con estos fusibles de acá. Seguramente más de uno de ustedes conocerá lo que es un fusible. Un fusible, muchachos, para que no lo conozca, es simplemente un puente, ¿bien? Es un puente de un extremo al otro. Es como si yo voy y sueldo un jumper o un puente de un lado de la placa hacia el otro lado. Ahora, ¿para qué sirve un fusible si yo tranquilamente lo podría puentear? Bueno, fíjense que el fusible por dentro tiene un pequeño hilo de jumper. Fíjense acá donde va mi dedo. Fíjense que todo por acá tiene un pequeño hilo, ¿no? Ese hilo es como un jumper. Entonces se podría decir que un fusible es un jumper portátil. Ahora, ¿para qué ponen un filtro frágil con ese hilo tan finito y no unir directamente la línea, un punto con otro? Bueno, resulta que el filtro, tanto el fusible como el filtro, que son lo mismo, esto de acá es lo mismo en distintas escalas, solamente que les pongo este porque la mayoría ya conoce este y no este. La única función de un filtro es morir cuando sea necesario, ¿bien? Es como sacrificarse por el bien del circuito del que está protegiendo. Entonces, ¿qué pasa? Un filtro te permite que pase corriente, ¿vean? O este fusible, se alcanza a ver que tiene un hilo muy finito acá. Es como que te da un grosor necesario, ¿bien? Para que pase cierta cantidad de corriente justa y necesaria. Pero ¿qué pasa? Si llega a pasar más corriente de la que normalmente se usa, es tan delgado ese hilo que se corta, ¿bien? Entonces, fíjense, no sé quién habrá sido nuevamente el genio que inventó esto, porque podrían haberse inventado una supercomputadora que mida corriente y que corte el suministro si es mayor a tal... Fíjense, se podría haber hecho como mucho más complicado. Ahora, alguien dijo, no, vamos a hacerlo más simple todavía. Le voy a poner un hilo tan delgado que si quiere pasar un mísero electrón extra por esa línea, se va a fundir, se va a quemar, no va a resistir. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un circuito importante, ¿no? Acá, tengo un circuito importante. Y acá tengo una alimentación, ¿bien? Tengo voltaje. Podría meterle voltaje acá, directamente, ¿no? Ahora, en vez de darle voltaje directamente, porque si acá llega a haber una sobretensión, se quema y chau, y fuiste, le meto un filtro, así, le meto un filtro. Entonces, ¿qué pasa? Si llega a pasar un mísero electrón extra por acá, se quema. Entonces, al haberse quemado, la sobretensión se quedó acá y no dañó nada. ¿Ven? Entonces, como les digo, un filtro es lo mismo que un fusible, y se lo digo así porque la mayoría de ustedes ya conocen un fusible, ya se les habrá quemado algo en la casa con alguna tormenta eléctrica y habrán tenido que cambiar un fusible. Y es eso, ¿bien? Es básicamente un puente o un jumper que está colocado en serie, o sea, entre medio de una línea,
y la función es quemarse cuando sea necesario para proteger al circuito. Ahora, ¿cómo se mide? A ver, ¿y cómo se va a medir? Obviamente, para medir un filtro es tan sencillo como ver si tiene continuidad entre sus extremos. Es que el filtro tiene solamente dos mediciones. Es, si tiene continuidad es porque está nuevito. Es como no sufrió lo suficiente para llegar a quemarse, ¿bien? Entonces, si tiene continuidad el filtro es porque está sano. Ahora, si no tiene continuidad es porque por dentro se cortó, porque hubo una sobretensión y tengo que reemplazarlo. Entonces, simplemente esto. ¿Cómo se mide? Vamos a utilizar el multímetro en continuidad y vamos a ver si tiene continuidad o no en sus extremos. Es como realmente el componente, el filtro o el fusible, si quieren llamarlo así para que sea más cotidiano, es eso. O sea, un filtrito en una placa es como un capacitor negrito, negro mate, y sirve como eso, como un filtro, como un puente del tamaño justo y necesario para que circule la corriente que el circuito soporta y que si pasa más corriente se quema en el instante por pura física, no es que sea inteligente, sino porque no aguantó el filamento, se quema y no pasa la corriente y queda protegido, ¿bien? Se puede hacer un puente, fíjense lo que pregunta Fabián, estaba viendo si hay una pregunta, porque es una pregunta interesante. ¿Se puede hacer un puente? Sí, pero ¿qué pasa? Si a vos se te quemó el filtro, es porque algo lo quemó, o sea, el problema no es que el filtro se quemó, ¿no? El problema es que algo está tirando tensión de más, por lo cual el filtro se está quemando. Si vos le haces un puente, le vas a puentear, digamos, imagínense esto, ¿no? Tengo este circuito mega importante, imagínense que esto de acá es una memoria NAND con 45 Bitcoin adentro y 2 millones de dólares adentro. Si se quema, porque es una wallet que tiene seguridad física y no está alojado en ningún otro lado que acá, los Bitcoin. Entonces, no quiero que se queme por nada en el mundo. Si esto de acá, esto lo llega a quemar, me pego 3 tiros en las pelotas. Ahora, ¿qué voy a hacer para que no pase eso? Le meto un filtro acá. Entonces, ¿qué pasa? Si este de acá se le ocurre joderme la vida y dejarme en la calle, simplemente se va a quemar el filtro y no pasa, que la memoria queda a salvo. Si vengo yo y le digo, mirá, se quemó el filtro, lo puenteo y agarro así tipo un pedazo de cable. Tipo, listo, mirá, ¿sabes qué? Voy a cobrar esta platita, simplemente era el filtro que se quemó. Agarro un cable de jumper y le hago lo puenteo desde acá hasta acá. ¿Qué pasa? Lo prendes y ¡tra! ¡Chao! Fuiste así. Se quemó porque está puenteado. Porque esto de acá es tan grueso que deja pasar cualquier cantidad de corriente y no se va a cortar y no genera ninguna protección. Entonces, llegan a puentear un filtro. Cuando había un problema, van a quemar lo que sea que ese filtro estaba protegiendo. Y no es que la gente pone filtros porque son gratis, ¿eh? Si hay un filtro es porque realmente al otro lado hay algo importante. Entonces, conclusión, sí, un filtro se le puede pasar por la cabeza puentearlo, pero no lo hagan. Nunca puenteen un filtro. Y después el último componente que sigue, anótense todas las dudas, así lo vemos ahora. El último componente de esta noche va a ser si es que el Instagram no me corta el vivo, porque cuando se cumple una hora me raja de una así, se corta el vivo. Si llegan a ver que se corta, no es porque yo me fui, sino porque me lo cortaron. Pero el último circuito es el circuito integrado. ¿Bien? Esto de acá es como hacer un bypass a un OVP. Y el bypass al OVP incluso lo banco porque por ahí es la única opción para salvar tipo un J2 Prime, un teléfono medio viejito. Y por lo general lo que quema el OVP es el cargador. Entonces si vos lo puenteás y le decís al cliente que no vaya a usar un cargador trucho o una fuente que está media dañada o que no lo cargue en el auto, incluso funcionaría. Pero básicamente sí, es como dice ahí Areco, que es tipo puentear un OVP. Ahora, el último componente de la noche es un circuito integrado, que es tipo cualquier placa que vos agarres, lo primero que vas a ver justamente son circuitos integrados, que son estos circuitos negros o grises así que se ven ahí. Esos circuitos integrados simplemente es un encapsulado y que dentro vienen todos los componentes que ya vimos antes. Y cada circuito integrado cumple una función específica. Entonces, en vez de yo armar un circuito de backlight con un diodo, un capacitor, una bobina, un oscilador y dejar todos los componentes en la placa sueltos, directamente agarro todos esos componentes, los meto adentro de un circuito integrado y después de ahí, ¿está grabado? Sí, va a quedar grabado.
Entonces, en vez de dejar todos los componentes en la placa suelta, directamente los encapsulo y los vendo así. Entonces, ¿qué pasa? Si se me quema el circuito integrado, simplemente lo saco completo, lo cambio y eso facilita mucho las cosas. En vez de hacer todo el circuito en la placa, porque si se quema completo tengo que cambiar todos los componentes. Ahora, y cada uno cumple una función específica. O sea, como estos, hay circuitos de Wi-Fi, circuitos de señal, circuitos de encendido, circuitos de carga. O sea, cada uno cumple una función. Por eso es medio general. Ahora, ¿cómo se miden? Bueno, esto de acá es bastante sencillo. Acá está. Para medirlo simplemente se mide según la función que el integrado cumple. Por ejemplo, si el integrado es de carga, se va a medir, lo que tenés que medir es que tenga la entrada de carga y la salida correctamente. Si el integrado es de encendido y es un PMIC, lo que vas a medir es que tenga la entrada correctamente y que esté generando las salidas para el CPU y la memoria. Si el integrado es de imagen, vas a medir que tenga el voltaje, primero que nada, de entrada para el integrado y vas a ver que esté sacando los dos voltajes de imagen. Lo mismo para el IC de backlight, IC de carga, IC de Wi-Fi, IC de Bluetooth. Cualquier integrado tenés que pensar qué es lo que hace realmente y ver si lo está haciendo. Es tan simple como eso. ¿Bien? Así que bueno, muchachos, estos fueron todos los componentes de hoy. Fíjense que traté de hacerlo lo más simple y entendible que pude. Ahora, si hay alguna duda, alguna consulta o alguna pregunta, simplemente yo lo que voy a hacer ahora es un resumen de la clase. Bien, no voy a resumir mucho porque realmente es mucho, pero voy a hacer un mini resumen total, después les dejo la clase grabada. Mientras yo estoy haciendo el resumen, ustedes arranquen a preguntar ya mismo sus dudas. No esperen a que yo termine porque realmente si preguntan ahora, el mensaje me va a llegar de acá a 30 segundos. Entonces, como hay un delay entre que ustedes preguntan y yo lo leo, arranquen a preguntar ahora y no tengan miedo que no me vayan a interrumpir. Ahora, si pasamos al temario de hoy, fíjense, acá. ¿Qué cosa vimos hoy? Vimos lo que son resistencias. Vean que la resistencia es, o casualidad, una resistencia al paso de los electrones. Vimos diodos, que los diodos es como la escena de los Simpsons, donde te deja pasar hacia un lado y no te deja volver. Vimos las bobinas, que la bobina es realmente un bobinado, que por definición es un hilo enrollado en algo metálico. Y eso hace que el voltaje se eleve. ¿Bien? Después, ¿qué más? Vimos capacitores que lo que hacen es dos cosas. Una, filtran la línea, como bien dijeron en los comentarios, y la otra, la función principal para lo que se usan, es el hecho de que si el voltaje se cae un poco, lo vuelven a elevar. ¿Bien? Después vimos filtros. Los filtros, ¿para qué sirven? Para morir cuando sea necesario. Tipo, te aguantan cierta carga de corriente, pero si querés pasar un poquito más, se quema, se funde y se protege lo que estaba al otro lado. Y después, y después, ay, este Fabián, ¿cómo me hace reír? Menos mal que grabado no queda, si no se va a ver de qué cosa me estoy riendo. Y después vimos los circuitos integrados, que nuevamente los circuitos integrados es un encapsulado donde se usan todos estos integrados en uno mismo. Tipo, lo encapsulo acá y listo. Si se quema, lo cambio completo y eso de ahí es un circuito integrado. Ahora sí, vamos a ver las preguntas que tengan. A ver cuál es la pregunta. Acá. Dice, Emma pregunta, tengo un celular que tiene la batería inflada, no termina de iniciar el sistema, el tema es que tiene un consumo inicial de 0,02, no logro encontrar la falla. Ahí lo que pasa, Emma, o sea, el ciclo de encendido tiene tres etapas, ¿verdad? Que de hecho hace poquito vimos la clase de encendido. El ciclo de encendido tiene tres etapas, que son las líneas principales, las líneas secundarias y las líneas de datos entre CPU y memoria. Si vos tenés consumo inicial y el equipo prende, significa que tenés una pequeña fuga de 2 mA. Lo que vas a tener que hacer es con alguna cámara térmica, porque realmente ni con rocín ni con alcohol se va a encontrar la fuga, tenés que inyectar tensión, dejar que consuma y esperar a que la cámara térmica haga el efecto. Si no tenés cámara térmica, capaz que tenés un colega que tiene una cámara térmica, pero lo importante es que no midas nada fuera de la primera etapa porque el consumo inicial lo tenés ahí. No es CPU, no es memoria, no es salida de PMIC, no
no es ningún, tenés o un consumo en VWAP o es un consumo en VPH Power. Eh, Dicho esto, o sea, para todos los que están acá, recuerden que, no recuerdo quién era que me dijo, che, ¿cuánto sale el curso y cuánto dura? Tipo así directo de una. Eh, para los que tengan, o sea, para los que me pregunten por capacitaciones, digamos, si pueden trabajar conmigo de forma personalizada porque vieron una historia, todo el tema, eh, me pueden preguntar por privado, simplemente después de la clase me preguntan, che, ¿cómo es el tema de trabajar junto con vos? No es que van a trabajar para mí, sino que vamos a trabajar en conjunto en que vos aprendas a reparar placas, a eso me refiero. Tengo un programa que es para técnicos de celulares que ya tengan todas las herramientas de microsoldadura, o sea que ya cuenten con estación de aire, cautín, fuente, multímetro y trinocular, nada de microscopio digital y cosas raras, trinocular. Si vos ya tenés todas las herramientas, hasta incluso te gastaste plata al pedo en una cosa, ¡epa! Me pegó, es malo. Hasta ya gastaste plata innecesaria en un osciloscopio y todavía estás cambiando piezas o estás haciendo pines de carga, tengo un programa donde te llevo de cambiar piezas a reparar placas en un plazo de no más de 60 días y te ayudo encima a conseguir clientes con el mismo sistema de marketing que yo uso para que aprendas cómo funciona la placa, le encuentres la falla rápido, la repares de forma segura y consigas 2 millones de clientes que te estén rompiendo el WhatsApp así diciendo, che, tengo trabajo para vos. Entonces, si quieren saber cómo funciona o si, sobre todo, si quieren que veamos si en tu caso particular, con tus problemas personales que tenés con respecto a la electrónica, podrías lograr esto, me hablas, lo vemos y bueno, eso. ¿Bien? Dicho eso, seguimos con la siguiente pregunta que es, ¿dónde dejar la clase grabada? En mi perfil. Jere pregunta, ¿cómo sé si un capacitor está quemado si todos están en corto? ¿Hay alguna forma de hacerlo sin el rosin? No, Jere, directamente es con rosin. Hay otros métodos medio místicos a 4 puntas que no sé cómo es que funciona, pero directamente meter un poco de rosin y inyectar voltaje que va a saltar como por Uruguay el que esté quemado, es lo más fácil. Ahí está Javi, el que preguntó, ¿ofrecer algún curso completo sobre reparación de placas? Javi, bueno, justamente es eso que comentaba recién. Gracias, Areco. ¿Todos los IC tienen resina? Pregunta Seba. No, de hecho, solamente de todos los IC, 3, 4 van a tener resina, el resto no. A ver qué otra. Eh, Qué tipo que son. Tu celu a punto. Eh, Traja feo, pone David. En un IC, ¿cómo te das cuenta dónde ingresa la tensión y dónde sale? Ya va a depender mucho de la placa, porque realmente el mismo integrado se usan distintas placas y a veces el integrado, digamos, le entra el voltaje por arriba, otras veces por el costado, otras veces por abajo. Por eso es importante saber cómo funcionan las placas. Después, ¿qué cámara térmica recomiendan? Realmente, a ver, la pregunta es, ¿se recomienda cámara térmica? Mira, si cada muerte de obispo te llega un equipo que tiene 2 mA de consumo y no lo puedes sacar, yo prefiero devolver a la hosta ese equipo y no comprar cámara térmica, a comprar una cámara térmica y clavarme como hice yo. Fíjense que si yo les quiero mostrar la cámara térmica, van a escuchar un ruido fuerte, que ese ruido consta en estas cajas de acá, ¿bien? Y esta caja de acá, de la cámara, y abajo de estas cajas aparece ese ruido fuerte. Y abajo de este coso aparece una Kianli que sale como, no sé, 1.000.000 de pesos. Entre esto y esto, me voy de vacaciones, tipo, no se compren estas cosas. Yo ahora esto, no, me da pena venderlo, pero imagínense la cantidad de plata que gasté en esto. Esto está desenchufado juntando polvo. Esto está como pisa papeles tirado acá abajo. Y tengo esto, ¿bien? Arriba de eso tengo la caja de la cámara del trino. Y arriba de eso tengo las cajitas de los celulares. Así que imagínense lo al pedo que está la cámara térmica. ¿Lo recomiendo? No. Salvo que sí, todos los días te llega un consumo que no puedes encontrar. Realmente la mayoría de los cortos los vas a encontrar con rosin. A ver, qué combinación. Cuando tenés el corto que el equipo no enciende y le das power y marca hasta 80 y 100 y se vuelve a cero, ahí lo mismo, o sea, el encendido tiene 3 etapas. Si vos tenés el consumo inicial 0, significa que la etapa 1 está bien. Si vos tenés consumo que sube hasta 100 y se vuelve a 0, puede ser que tengas problema o en la etapa 2 o en la etapa 3. La etapa 1 lo que hace es alimentar el PMIC para que pueda consumir.
Si el PMIC hace un consumo de 80, 100, significa que está bien. Lo importante que tenés que medir ahí ¿es etapa 2 o es etapa 3? Tenés que medir entradas y salidas de PMIC, y si la etapa 2 está correcta, significa que el problema está en etapa 3, y ya pasa a ser o CPU o memoria o algo entre los dos. ¿Bien? Pero mayormente va por etapa 2 o etapa 3, ¿vale? Estoy reparando un cargador de baterías para auto, probé por todos lados, solo encontré 3 elementos, lo desmonté, lo voy a probar. No encontré nada, cambié, instalé nuevos y... Ay, me dejaste con el suspenso. Y probé de nuevo, como estaba bien, puse a cargar una batería. Bien. ¿Es recomendable la cámara térmica del triangular RF4? No sé, Javi. Justamente, ahora, realmente, ¿qué pasa? Hace poquito, les cuento como anécdota, tipo para los que están acá, un chismecito. Hace poquito tuve una llamada con un chico, ¿no?, que quería entrar al programa el programa, o sea, tengan en cuenta que el programa para trabajar conmigo no es un cursito poronga de esos que vos vas y te atienden 5 días y te meten una pata en el orto como me han hecho a mí, o vos pagas no sé cuánta plata y tenés un montón de cursos grabados y después decís, che, ¿dónde puedo preguntar algo que tengo una duda? ¿Qué duda, monstruo? Pagaste $400 nomás. Y es como que voy a decir, pero una duda nomás. No, mirate los videos. No. El programa yo me encargo personalmente de que aprendas a diagnosticar placas, de que aprendas a repararlas y encima, que es algo que nadie te enseña, a que aprendas a hacer estos sistemas de marketing que estoy haciendo yo, que te traigan clientes todos los días, que te vuelvan conocido y que después te hagas tan conocido que todo el mundo quiera mandarte un mensaje que diga, che, soy de La Quiaca, pero confío en vos y quiero mandarte los equipos. Y que te manden los equipos y te digan, mira, no soy de acá, pero te mando los equipos. Ahora, ¿se dan cuenta? O sea, te enseño a diagnosticar, te enseño a reparar y te enseño a conseguir clientes que te paguen las reparaciones para que hagan por lo menos $1.000, $2.000 o $3.000 por mes, que tampoco es la gran locura. O sea, no es que te vas a comprar un Ferrari con $1.000, $2.000 al mes. De hecho, es poca plata haciendo placas. Son 10 reparaciones al mes nada más. Es como yéndote mal haces esa plata. ¿A qué voy con esto? La capacitación sale la más barata de todo tipo, tenés que tener por lo menos $400. Que es lo mismo que sale una capacitación poronga que vas, te atienden 5 días presencial y después se olvidan de vos. ¿A qué voy con todo esto? Un chico estaba muy interesado a hacer la capacitación esta y no pudo porque se había gastado toda la plata en una cámara térmica y en un osciloscopio. Y fue como, no, amigo, o sea, así, agarré el osciloscopio porque le costaba el diagnóstico. Tipo, ese osciloscopio, echarle vaselina, escupilo, o fíjate cómo haces, pero te lo vas a tener que enterrar en algún lado porque estás cambiando piezas y con ese osciloscopio y esa cámara térmica, si no le encuentras la falla, vas a seguir cambiando piezas y tu vecino se va a comprar 4 destornilladores, un pegamento, te va a correr más barato y te va a quedar sin trabajo de cambio de piezas. Y encima con un osciloscopio y una cámara térmica de clavo. Por eso mismo es que yo, si fuese por mí, con la audiencia que tengo, me pongo a vender cámara térmica y osciloscopio porque es lo que todo el mundo cree que necesita. Ahora, yo quiero que ustedes tomen conciencia de mi mala experiencia porque les estoy mostrando un osciloscopio todo sucio acá para que no gasten plata al pedo, muchachos. No sea tipo, cuiden la plata porque nadie se la está regalando como para que ustedes vayan y compren cosas que no les va a servir. ¿Bien? ¿Dónde puedo ver el curso? Pregúntenme por privado y les digo. Pero a eso voy, o sea, cámara térmica y osciloscopio, no gasten plata en cosas. Digamos, lo único que a vos te hace falta para reparar placas es un trinocular, tipo como este, así tipo un trinito, ahí tac, 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 un trino, una estación de aire para soldar, un cautín para soldar, una fuente para prender los equipos y un multímetro para tomarte un par de mediciones. Si vos tenés eso y no sabes diagnosticar y te compras un osciloscopio de 2 millones de pesos porque pensás que vas a diagnosticar, estás pero errado. Y si compras una cámara térmica porque pensás que te repara solo lo mismo. Te lo digo porque realmente no es que le estoy hablando a ustedes, ¿no? Me estoy hablando a mi yo del pasado que hizo esas compras, ¿ven? Y no quiero que a ustedes les pase. Así que, muchachos, por lo que veo no hay más preguntas. Completé el formulario. ¿Cuál es el formulario Mobile Tech? Después avísame. Así que bueno, muchachos, si no hay más preguntas, cortamos por acá. Gracias a los cracks, genios, ídolos e ídolas, porque
hay de todo. Como preguntaba el chico que se llama Tu suelo el punto, hay de todo acá. Eh, los veo la clase que viene, que va a ser el próximo miércoles. Si queda alguna duda pendiente, vayan a la clase grabada y comenten ahí, dejen un comentario y yo voy y les respondo. Y eso, ¿no, muchachos? Que tengan buen fin de. Espero que les haya servido la clase. La voy a dejar grabada en mi perfil. Vayan, repásenla, descárguenla, véndanla, pirata, pónganme en un cuadro en su casa, etiquétenme en su historia. Realmente hagan lo que ustedes sientan necesario porque la clase es más suya que mía. Así que los veo la semana que viene. Si hay alguna pregunta que no me alcanzó a llegar por el tema del delay, simplemente me la dejan saber por un comentario en el video. Y nos vemos, muchachos. Que tengan mucha suerte. Chau, chau.